¿Alguna vez has sentido una pequeña duda al levantarse de la silla o un ligero traspié al caminar por un terreno que no es perfectamente plano? Son momentos tan breves que a menudo los ignoramos, atribuyéndolos al cansancio o simplemente a cosas de la edad. Sin embargo, esa sutil sensación de inseguridad, esa vacilación casi imperceptible al realizar un movimiento que antes era automático, es una experiencia común para muchas personas. Este video no busca generar preocupación, sino todo lo contrario. Busca traer claridad a un tema que con frecuencia se aborda desde el miedo o la simplificación excesiva, invitándolo a comprender mejor su propio cuerpo. Mi propósito aquí es servir como un guía educativo, dedicado a desglosar temas complejos sobre el funcionamiento del cuerpo humano de una manera clara y responsable. No estoy aquí para ofrecer consejos médicos ni diagnósticos, sino para compartir conocimiento que le permita observar y entender las señales de su cuerpo con mayor profundidad. El equilibrio es un tema fascinante y vital, pero la conversación a su alrededor suele estar llena de mitos y soluciones rápidas. Juntos vamos a explorar las verdaderas causas de la inestabilidad, enfocándonos en la comprensión de los sistemas que trabajan silenciosamente para mantenernos de pie cada día. La creencia popular nos dice que la pérdida de equilibrio es una consecuencia inevitable del envejecimiento y que un ejercicio específico es la solución mágica. Sin embargo, hoy vamos a desafiar esa idea. Proponemos un nuevo enfoque, entender que el equilibrio no es una habilidad aislada, sino el resultado de un sistema increíblemente complejo que integra sus músculos, su sistema neurológico y sus sentidos. Este sistema puede deteriorarse de forma silenciosa, no por una sola causa, sino por una combinación de condiciones graduales y hábitos cotidianos que hemos normalizado sin darnos cuenta de su impacto a largo plazo. A lo largo de este video, exploraremos los 3 pilares fundamentales que sostienen su equilibrio. En lugar de buscar una solución única, nuestro objetivo es que usted comprenda cómo la comunicación entre sus pies, sus ojos, su oído interno y su cerebro es la verdadera clave para mantener la estabilidad. Al final, tendrá un conocimiento más claro sobre las señales de alerta sutiles que a menudo pasamos por alto y cómo decisiones diarias, aparentemente inofensivas, pueden estar contribuyendo a un mayor riesgo de inestabilidad. La meta es reemplazar la incertidumbre con conciencia y conocimiento práctico. Antes de sumergirnos en el primer pilar, si usted valora este tipo de información calmada, responsable y basada en el conocimiento, le invito a que se suscriba al canal, deje un me gusta y comparta sus pensamientos en los comentarios. Cada una de estas acciones, aunque pequeñas, nos ayuda enormemente a que este contenido educativo llegue a más personas que pueden beneficiarse de una perspectiva más clara y profunda sobre su bienestar. Su apoyo es fundamental para continuar nuestra misión de difundir información que empodera a través de la comprensión. Ahora, comencemos nuestro recorrido. Comencemos nuestro análisis por la base de todo nuestro equilibrio, el punto de contacto directo con el mundo, nuestros pies. A menudo, cuando pensamos en mejorar la estabilidad, nuestra mente salta a ejercicios complejos para el torso o las piernas, pero ignoramos el punto de partida fundamental. Sus pies no son solo estructuras para soportar peso, son órganos sensoriales increíblemente sofisticados. Cada segundo que usted está de pie, miles de terminaciones nerviosas en las plantas de sus pies están enviando un torrente de información a su cerebro sobre la textura, la inclinación y la estabilidad del suelo. Es esta comunicación constante la que permite los microajustes que lo mantienen erguido. La primera señal sutil de que este sistema podría estar perdiendo eficacia es una disminución gradual de la sensibilidad en la planta de los pies. Esto no se manifiesta como dolor,
sino más bien como una pérdida de definición. Es como si estuviera intentando leer las texturas del suelo a través de un calcetín grueso. Puede notar que ya no siente con tanta claridad la diferencia entre el césped y el pavimento, o que una pequeña piedra en su zapato tarda más en ser detectada. Esta pérdida de información sensorial es un factor crítico porque su cerebro depende de esa retroalimentación para ejecutar respuestas de equilibrio rápidas y precisas. Esta disminución de la sensibilidad a menudo se traduce en una creciente dificultad para caminar descalzo en casa. Lo que antes era un acto natural y cómodo, ahora puede sentirse inseguro o inestable. Al caminar sin zapatos, su cuerpo está forzado a depender enteramente de la información sensorial de sus pies. Si esa información es débil o confusa, el cerebro percibe un riesgo y genera una sensación de vacilación. Esta es una de las razones por las que muchas personas comienzan a preferir calzado acolchado en todo momento, sin darse cuenta de que están evitando una señal importante que su cuerpo intenta comunicarles. Otra manifestación directa de esta desconexión sensorial es la necesidad de mirar constantemente al suelo mientras camina. Cuando el cerebro no confía en los datos que recibe de los pies, busca compensar esa falta de información utilizando otro sentido poderoso, la vista. Este acto de mirar hacia abajo no es un simple hábito, es una estrategia subconsciente para obtener la información que los pies ya no proporcionan con la misma claridad. Si usted se encuentra dependiendo cada vez más de sus ojos para navegar por terrenos familiares, es una indicación clara de que el sistema de retroalimentación de sus pies podría estar debilitándose. Algunas personas describen esta experiencia como una sensación de pisar sobre algodones. Esta metáfora es increíblemente precisa, ya que captura la esencia de la desconexión entre el pie y el suelo. Imagínese que una capa de material blando y amorfo amortigua cada uno de sus pasos. Esta falta de una sensación firme y definida del terreno hace que sea extremadamente difícil para su cerebro calcular la fuerza y el ángulo exactos necesarios para cada paso, aumentando la probabilidad de un traspié o una corrección de equilibrio exagerada. Es una señal que nunca debe ser subestimada por su aparente sutileza. Junto a la pérdida de sensibilidad, a menudo encontramos una creciente rigidez en los tobillos. Un tobillo flexible es crucial porque actúa como la primera articulación de ajuste ante las irregularidades del terreno. Permite que su pie se adapte a pequeñas inclinaciones y desniveles sin que todo su cuerpo tenga que compensar. Cuando los tobillos se vuelven rígidos, esta capacidad de adaptación se pierde. En lugar de un ajuste fino y localizado, el cuerpo se ve obligado a realizar movimientos más grandes y lentos desde las rodillas o las caderas, lo que compromete la estabilidad general y aumenta el gasto de energía al caminar. Una de las razones principales por las que estas señales pasan desapercibidas es que las atribuimos incorrectamente a los achaques de la edad o simplemente al cansancio. Como estos cambios ocurren de manera muy gradual, a lo largo de meses o incluso años, y no suelen ir acompañados de un dolor agudo, es fácil normalizarlos. La mente se adapta y los acepta como una parte inevitable del envejecimiento. Sin embargo, es fundamental entender que una pérdida significativa de sensibilidad o movilidad no es una consecuencia obligatoria de la edad, sino una señal específica de que un sistema vital para su seguridad está perdiendo funcionalidad. El error más común es subestimar la importancia crítica de estas señales. Podríamos pensar, ¿qué tan importante puede ser sentir un poco menos el suelo? La realidad es que es fundamental. El sistema de equilibrio es una cadena de comunicación y los pies son el primer eslabón.
Si la información que se origina en la base es defectuosa o incompleta, todo el sistema que depende de ella se ve comprometido. Su cerebro no puede dar las órdenes correctas a los músculos de sus piernas y su torso si no sabe con certeza sobre qué tipo de superficie está parado en cada instante. En resumen, la disminución de la sensibilidad en los pies y la rigidez en los tobillos no son molestias menores, sino señales de advertencia muy significativas. Representan una interrupción en el diálogo fundamental entre su cuerpo y el entorno. Prestar atención a si necesita mirar más al suelo, si caminar descalzo se ha vuelto incómodo o si siente que pisa sobre una superficie blanda, es el primer paso para tomar conciencia sobre la verdadera salud de su equilibrio. Comprender esta base nos permite ahora explorar qué condiciones silenciosas pueden estar contribuyendo a esta desconexión. Ahora que hemos identificado estas señales sutiles, es natural preguntarse qué procesos internos podrían estar causándolas. Es importante comprender que muchas de las alteraciones más significativas en el funcionamiento del cuerpo no ocurren de la noche a la mañana. Se desarrollan de manera silenciosa, sin síntomas evidentes como el dolor agudo, que normalmente nos alerta de que algo anda mal. La ausencia de este tipo de alarma puede generar una falsa sensación de seguridad, haciéndonos creer que todo funciona correctamente, mientras que, bajo la superficie, se están produciendo cambios graduales que pueden comprometer sistemas tan vitales como el del equilibrio. Una de esas condiciones silenciosas es la neuropatía periférica. En términos sencillos, se trata de un proceso en el que los nervios más alejados del centro del cuerpo, como los de sus pies, comienzan a perder su capacidad para transmitir señales de manera eficiente. Piense en estos nervios como cables de comunicación que envían información detallada del suelo directamente a su cerebro. Cuando la neuropatía se desarrolla, estos cables se desgastan y los mensajes se vuelven confusos, débiles o simplemente no llegan. Esto explica por qué puede surgir esa sensación de pisar sobre algodones. Su cerebro no está recibiendo una imagen clara del terreno. Si bien la neuropatía periférica se asocia frecuentemente con condiciones como la diabetes, es fundamental saber que no es exclusiva de ella. Existen otras causas y factores que pueden contribuir a este deterioro gradual de la función nerviosa a lo largo del tiempo. Lo crucial aquí no es intentar autodiagnosticar el origen, sino comprender el concepto. La línea de comunicación entre sus pies y su cerebro se está interrumpiendo. Esta comprensión es el primer paso para poder tener conversaciones más informadas con un profesional de la salud, quien es la única persona calificada para evaluar su situación particular y determinar las causas subyacentes. La razón por la que este proceso es tan engañoso es precisamente su naturaleza silenciosa. En sus etapas iniciales, la neuropatía periférica no suele presentarse con un dolor incapacitante. Por el contrario, sus primeras manifestaciones son a menudo el entumecimiento, un ligero hormigueo o esa pérdida de sensibilidad que ya hemos descrito. Al no haber una señal de dolor que actúe como una alarma inmediata, es muy fácil ignorar estos cambios o atribuirlos a otras causas menos importantes, como el cansancio o una mala postura. Esta falta de una alerta clara permite que la condición progrese sin ser detectada. Paralelamente a los nervios, existe otro proceso silencioso que puede afectar la base de su equilibrio, la sarcopenia. Este término se refiere a la pérdida gradual de masa y fuerza muscular que ocurre con el paso de los años. Aunque solemos pensar en la sarcopenia en relación con los músculos grandes de los brazos o las piernas, este proceso también afecta a los músculos más pequeños y a menudo olvidados,
como los músculos intrínsecos del pie y los estabilizadores del tobillo. Estos pequeños músculos son fundamentales para mantener la estabilidad y la capacidad de reacción de sus pies. Esos músculos estabilizadores del pie y el tobillo son los responsables de realizar los microajustes constantes que lo mantienen erguido sobre superficies irregulares. Actúan como un sistema de suspensión inteligente, adaptando la forma de su pie a cada pequeño desnivel del terreno para que su cuerpo no tenga que compensar con movimientos más grandes y bruscos. Cuando la sarcopenia debilita estos músculos, su pie se convierte en una estructura más rígida y menos adaptable. En lugar de ser una base dinámica y receptiva, se asemeja más a un bloque rígido, incapaz de absorber las pequeñas variaciones del suelo. Al igual que la neuropatía, la sarcopenia en los pies es un proceso lento y completamente indoloro. Nadie se despierta una mañana sintiendo que los músculos de sus pies son más débiles que el día anterior. Es una disminución tan progresiva que el cuerpo encuentra maneras de compensarla durante mucho tiempo, ocultando el déficit subyacente. El problema solo se hace evidente cuando se enfrenta a un desafío de equilibrio inesperado, como un tropiezo o un paso en falso. En ese momento, la debilidad acumulada se revela y la capacidad de recuperación se ve notablemente disminuida. Ahora, imagine la combinación de estos dos procesos silenciosos ocurriendo simultáneamente. Por un lado, la neuropatía periférica debilita la información sensorial que su cerebro recibe, por lo que no tiene una conciencia clara de la posición de sus pies o de la textura del suelo. Por otro lado, la sarcopenia reduce la fuerza de los pequeños músculos que deberían ejecutar las órdenes de corrección del cerebro. Es una combinación que compromete gravemente el sistema. Su centro de control recibe datos deficientes y al mismo tiempo las herramientas para actuar sobre esos datos están debilitadas. En conclusión, es fundamental entender que la ausencia de dolor no es sinónimo de un funcionamiento perfecto. Condiciones como la neuropatía periférica y la sarcopenia en los pies son ejemplos claros de cómo procesos silenciosos pueden erosionar gradualmente los cimientos de su equilibrio sin emitir ninguna alarma evidente. Reconocer que estas señales sutiles, como la pérdida de sensibilidad, pueden estar vinculadas a cambios fisiológicos reales y progresivos, nos permite pasar de la simple preocupación a una observación más consciente y proactiva de nuestro propio cuerpo, lo que nos prepara para el siguiente punto, las decisiones diarias. Llegamos ahora a un punto crucial. Cómo nuestras decisiones diarias, esas que tomamos sin pensar, porque parecen completamente inofensivas, pueden estar contribuyendo a este riesgo oculto. No se trata de culpar ni de generar arrepentimiento, sino de iluminar hábitos tan normalizados en nuestra sociedad que rara vez cuestionamos su impacto a largo plazo. La mayoría de estas elecciones se hacen en busca de comodidad o seguridad inmediata, pero, paradójicamente, pueden estar debilitando los sistemas naturales de defensa de su cuerpo. Entender esto es clave para pasar de una protección pasiva a una resiliencia activa y consciente. Una de esas decisiones comunes tiene que ver con el calzado que usamos a diario. La preferencia por zapatos excesivamente blandos y acolchados o el uso constante de pantuflas sin ningún tipo de soporte en casa es un ejemplo perfecto. Si bien brindan una sensación inmediata de confort, en la práctica actúan como un aislante que priva a sus pies de la información sensorial del suelo. Al amortiguar cada paso, estos zapatos le dicen a los pequeños músculos de sus pies y tobillos que su trabajo ya no es necesario, desactivando gradualmente su capacidad de reaccionar y adaptarse,
como si los pusiera a dormir. A largo plazo, esta elección crea una dependencia. Su sistema neuromuscular olvida cómo interpretar las sutilezas del terreno porque ya no las siente. Los músculos estabilizadores, al no ser desafiados, se debilitan por falta de uso, un proceso que contribuye directamente a la sarcopenia localizada que mencionamos antes. El riesgo oculto se manifiesta cuando, inesperadamente, usted se encuentra descalzo o con un calzado diferente sobre una superficie irregular. En ese momento, su pie, desacostumbrado a trabajar, no sabe cómo responder, aumentando significativamente la probabilidad de un tropiezo o una torcedura que podría haberse evitado. Otro hábito profundamente arraigado es nuestra tendencia a evitar sistemáticamente las superficies irregulares. Elegimos caminar por la acera en lugar del césped, o preferimos los suelos lisos y predecibles en lugar de un camino de tierra o la arena de la playa. Esta búsqueda de la uniformidad es comprensible, pero le roba a su cerebro oportunidades de entrenamiento vitales. Cada vez que usted camina sobre una superficie natural e impredecible, está obligando a su sistema nervioso a procesar miles de datos nuevos y a ordenar microajustes musculares constantes. Es, en esencia, un ejercicio de calibración para todo su sistema de equilibrio. Al privarnos de esta estimulación, creamos un entorno artificialmente estable que nos vuelve frágiles ante lo inesperado. Su cerebro se acostumbra a la monotonía sensorial y pierde la plasticidad necesaria para adaptarse a un cambio repentino. El riesgo oculto no está en el día a día, sino en esa situación inevitable en la que se enfrentará a un escalón mal calculado, una acera rota o un jardín con desniveles. En ese instante, la falta de práctica y la lenta capacidad de respuesta de su sistema, que ha sido protegido en exceso, se convierten en un verdadero factor de vulnerabilidad. Hemos llegado al final de nuestro recorrido y es momento de conectar todas las piezas. La tesis central que hemos explorado es que el equilibrio no es una habilidad que se gana o se pierde, ni se soluciona con un único ejercicio mágico. Es el resultado de un sistema complejo y dinámico, una conversación constante entre sus pies, sus ojos, su oído interno y su cerebro. La verdadera estrategia para mantenerlo no reside en buscar una solución rápida, sino en desarrollar una conciencia profunda sobre cómo funciona este sistema y qué decisiones diarias lo nutren o lo debilitan. A lo largo de nuestro análisis, hemos visto tres pilares fundamentales. Comenzamos por la base, entendiendo cómo la sensibilidad de sus pies y la flexibilidad de sus tobillos son el primer eslabón de la cadena de información. Luego, exploramos cómo sus sensores de navegación, la vista y el sistema vestibular le informan a su cerebro sobre su posición en el espacio. Y finalmente, habríamos visto cómo la fuerza de su torso y la velocidad de reacción neuromuscular determinan su capacidad para corregir un desequilibrio antes de que se convierta en una caída. Cada pilar es una pieza indispensable del rompecabezas. Es fundamental reiterar que el propósito de este video es estrictamente educativo. La información compartida aquí está diseñada para fomentar la observación y la conciencia, no para que usted se autodiagnostique. Las señales que hemos discutido son puntos de referencia para que preste más atención a su cuerpo. Si algo de lo que hemos hablado le genera inquietud, el paso correcto y responsable es conversar sobre sus observaciones con un médico, un fisioterapeuta u otro profesional de la salud calificado. Ellos son los únicos que pueden realizar una evaluación completa y ofrecerle una orientación personalizada. Usted, que ha llegado hasta este punto, ha invertido su tiempo en algo muy valioso.
el conocimiento sobre su propio cuerpo. Esta comprensión es la herramienta más poderosa que tiene a su disposición. Le permite pasar del miedo y la incertidumbre a una posición de claridad y empoderamiento, transformando la manera en que percibe las pequeñas señales de cada día. Le animo a seguir nutriendo esta curiosidad, buscando información en fuentes confiables, como los sitios web de los Institutos Nacionales de Salud, NIH, o los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC. Gracias por acompañarme en este viaje de aprendizaje. Espero que esta perspectiva más profunda y sistémica sobre el equilibrio le sea de gran utilidad. Recuerde que cuidar su estabilidad es un acto diario de atención y conciencia, no una tarea que se realiza de vez en cuando. Al observar su cuerpo con más detenimiento y comprender mejor sus necesidades, usted está tomando el control más importante de todos, el de su propio bienestar, con calma, con información y con responsabilidad.